Los médicos. Esos valiosos seres humanos en los que a ojos cerrados ponemos en sus manos nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Pero no dejan de ser personas como tú y como yo, ¿no es así? Personas con la misma capacidad de hacer daño como la de sanar. ¿Saben quién fue Joseph Mengele? Aquel doctor nazi super fan de los gemelos. Pues bien, a este señor existe quienes lo llaman el Mengele japonés, pero es posible que incluso esta comparación con el ángel de la muerte nazi se quede muy corta. Aunque sus aliados alemanes realizaron crueles experimentos científicos, los nipones no se quedaron muy atrás y el horror en su bando tiene un nombre: Shiro Ishii. Todo se desarrolló en Harbin, en el estado de Manchuria. China para el entonces estaba siendo ocupada por Japón, así que sus víctimas fueron prisioneros de guerra chinos junto con población civil arrestada a propósito para llevar a cabo los experimentos. Incluyeron a hombres, mujeres, embarazadas, niños, bebés y ancianos. De cara a sus ensayos biológicos en el Escuadrón 731, Ishii inyectó a los involuntarios pacientes todo tipo de virus y bacterias para provocarles la peste bubónica, el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, sífilis, gonorrea, disentería, viruela y entre otras enfermedades, con la amable afirmación de decirles a las víctimas que las inyecciones eran vacunas. Pero bebé, no te engañes, porque esto fue lo más suave. Puestos a experimentar con cuerpos, la microbiología les quedó corta. Querían explorar los límites de la resistencia humana amputando brazos y piernas sin anestesia. Congelaron y descongelaron miembros, sometieron a los sujetos a dosis letales de rayos X, los quemaron con lanzallamas, fueron expuestos a gases, los deshidrataron hasta la muerte y les inyectaron sangre de animales, entre otras torturas indescriptibles. Entre los experimentos más inverosímiles del Escuadrón 731 está la recolocación de partes del cuerpo en lugares distintos a los que le corresponden. Por ejemplo, en un caso extirparon un estómago y unieron directamente el esófago al intestino. Para que los cirujanos japoneses entrenaran en la extracción de balas, disparaban directamente a los prisioneros, y para ver el efecto de la metralla los ataban a postes fijos y hacían estallar granadas a diferentes distancias. No obstante, Ishii no se conformó con estos ensayos controlados. A partir de 1942 llevó la guerra biológica a las ciudades chinas. Aviones que volaban bajo lanzaron pulgas infectadas con la bacteria que causa la peste. Además, contaminaron aguas y cultivos y ofrecieron comida envenenada a civiles que vivían en la pobreza. Las víctimas de Ishii pudieron rondar los 200.000. Pero ¿cómo poder estimar las muertes totales de las epidemias que causó? Algunas fuentes elevan la cifra hasta 580.000. Los afectados por torturas en el Escuadrón 731 pudieron llegar a los 12.000. Tras la rendición en 1945, las autoridades japonesas, que habían alabado y premiado el trabajo del médico, destruyeron el campo de exterminio y procuraron borrar las huellas de las atrocidades cometidas. Pero como si fuera una venganza final, antes de irse, sus responsables ejecutaron a los últimos prisioneros y soltaron ratas y pulgas infectadas. De manera que en los últimos años miles de personas murieron en la zona por peste y otras enfermedades. Ishii pensó que sería juzgado por los americanos por sus crímenes de guerra, así que antes de dejarse atrapar fingió su propia muerte y huyó. Pero finalmente fue encontrado en 1946. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ya estaban más preocupados por la incipiente Guerra Fría que por hacer justicia, así que ofrecieron inmunidad al criminal y a su equipo de investigación a cambio de que desvelase los detalles de sus experimentos. De esta manera, ni Ishii, que murió en 1960 a la edad de 67 años por un cáncer de garganta, ni sus secuaces pagaron nunca por las atrocidades cometidas. En los juicios de Tokio se alegó que no había pruebas y la opinión pública mundial no supo nada hasta la década de 1980, que apareció esta historia en los medios de comunicación.
La escena se desarrolló bajo los siguientes términos. Un paciente de fiebre amarilla gemía mientras yacía en la cama. El hombre tenía un tono de piel limón, enfermizo, acompañado por unas manchas rojas y marrones por todo el cuerpo. Es entonces cuando llegó el señor Firth para sorprender al hombre y al mundo entero. Aquel tipo enfermo olía muy mal. El hombre sujetaba un cubo y se sacudía violentamente a los lados de la cama. El cubo estaba prácticamente lleno de un vómito grueso y parecía que nada le aliviaba. De repente aparece el doctor, un tipo joven con bata blanca, que se sienta a su lado y le dice: «Vomítalo todo». El doctor le da unas palmadas al paciente y este acaba por echar fuera lo que le quedaba. Una mezcla de mocos y líquido que caen sobre el cubo. Entonces el paciente cae en la cama totalmente inconsciente, momento en que el doctor aprovecha para recoger ese cubo. El tipo lo mira y el doctor hace girar el líquido humeante unas cuantas veces mientras lo examina con detenimiento. Pero el doctor ni pestañeó en señal de desaprobación. En lugar de ello se sirvió el vómito en una taza, se lo llevó lentamente a los labios y se lo bebió de un trago. A medida que las sucesivas epidemias de fiebre amarilla devastaron la población de Filadelfia a principios del siglo XIX, Firth se hizo un nombre valiéndose de exponerse a la enfermedad para demostrar su firme creencia de que la fiebre amarilla no era contagiosa. El doctor confesó que cuando vio por primera vez los estragos de la enfermedad, él, como todos los demás, creyó que era contagiosa, pero la observación posterior lo disuadió. La enfermedad se desarrolló durante unos meses de verano sofocantes, pero desapareció a medida de que se acercaba el invierno. ¿Por qué afectaría el tiempo a una enfermedad contagiosa?, se preguntaba el doctor. Y también, ¿por qué no se enfermó a pesar de su constante contacto con los pacientes y de tomar vómito? Pues bien, Firth concluyó que la fiebre amarilla era realmente una enfermedad de la excitación creyente, que se activaba por un exceso de estimulantes tales como el calor, los alimentos o el ruido. Con que las personas se calmaran, teorizó, no desarrollarían la enfermedad. Algo así como una enfermedad por estrés, digo yo. ¿Pero qué hizo Stephen Firth para probar su hipótesis? Ok, él intentó una serie de pruebas. Primero confinó a un perro en una habitación y le alimentó de pan empapado con el característico vómito negro de las víctimas de la fiebre amarilla. Finalmente el animal no se enfermó. De hecho, al esperar los 3 días acabó gustándole y llegó a comer la materia sin necesidad del pan. Envalentonado por el éxito, el hombre subió la apuesta. Trasladaría las pruebas a un sujeto humano. Mejor aún, lo haría él mismo, tal y como lo explicó en su trabajo. Si el vómito negro se tensa a través de un trapo y el fluido obtenido se pone en una botella o frasco dejando una tercera parte de ella vacía, estando esta taponada y sellada durante 1 o 2 años, obtendremos un sabor que contiene una porción de alcohol. Los experimentos de Firth se hicieron cada vez más audaces. Se hizo incisiones más profundas en sus brazos en las que vertió el vómito negro. Luego pasó a humedecerse los ojos con el líquido o a mezclar el vómito fresco con agua y bebérselo. En estas primeras pruebas anotó que: 4 de octubre de 1802, hice una incisión en mi brazo izquierdo, a medio camino entre el codo y la muñeca, para sacar unas gotas de sangre, e introduje en la incisión vómito negro fresco, produciendo un ligero grado de inflamación que desapareció por completo en 3 días, curándose la herida muy fácilmente. Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos del hombre por contagiarse, el doctor no contrajo la fiebre amarilla. Luego consideró momentáneamente declarar que su punto de vista había sido probado, pero pensó que aún le faltaban líquidos contaminados con la fiebre amarilla por probar. Por ejemplo, la sangre, la saliva o la orina. Entonces te preguntarás, ¿qué hizo? Pues se dispuso a probarlas todas a través de las inyecciones en sus brazos. La orina le produjo la mayor reacción, causando cierto grado de inflamación. En cualquier caso, nada grave, pensó, y todavía estaba libre de la enfermedad. Entonces, si Firth ya se sentía plenamente justificado en declarar probada su hipótesis, la fiebre amarilla tenía que ser no contagiosa. Por desgracia, él estaba totalmente equivocado. Hoy sabemos que la fiebre amarilla es causada por un pequeño virus ARN propagado por los mosquitos. Esto explica por qué Firth observó variaciones estacionales en la propagación de la enfermedad.
La epidemia retrocedió en invierno a medida que disminuía la población de mosquitos. La gran pregunta no resuelta es saber cómo demonios no pudo contraer la enfermedad en algún momento. Eso es todo un misterio teniendo en cuenta que estaba frotándose con sangre infectada las heridas en sus brazos. Es posible que tuviera suerte. Sin más, la fiebre amarilla, al igual que otras enfermedades transmitidas por los mosquitos como el virus del niño occidental, requieren la transmisión directa al torrente sanguíneo para causar la infección. Aunque Firth no advirtió la causa de la enfermedad, sus experimentos no fueron en vano. Sometió a su investigación a la Universidad de Pensilvania para satisfacer los requisitos necesarios para el grado de doctor en medicina, grado que le concedieron posteriormente. Sin duda, se trató de uno de los experimentos más extraños jamás realizados por el hombre. Así que si eres estudiante de medicina o estás exhausto por la demanda de trabajo que te piden para tus tesis, recuerda el ejemplo de Firth y quizás así lo veas todo mucho más sencillo. Pero por favor no ingieras vómito y tampoco te inyectes sangre u orina, eso es muy asqueroso e insalubre, por supuesto. Bueno bebés, esto ha sido todo por el día de hoy y si te gustó el video dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal activando las notificaciones si deseas seguir viendo contenido de este tipo. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales, yo soy Mystery Meg y nos vemos hasta la próxima.